Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 17 de febrero del 2025. Estamos ya en una emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que esté esta mañana aquí con nosotras en la mesa y como siempre también agradecerle a nuestras panelistas, a Marta Tagle, Alma Margarita Oceguera y en breve nuestra querida Angélica de la Peña se va a integrar a esta mesa. Así que, bueno, pues recordarles también los números en cabina 55 35 08 47 61, nuestras redes sociales, ya sea en X o en Facebook, CIMAC Noticias, y también nuestras cuentas personales de Marta Tagle, de Angélica de la Peña, de Alma Margarita y las mías propias, pues las va a encontrar ahí rápidamente. Hemos estado dando seguimiento a lo que se ha anunciado y lo tratamos en el programa anterior, pero nos parece muy importante los ecos de la decisión de Donald Trump en torno a USAID, volverlos a tratar en este programa, porque los impactos, mi querida Marta Tagle, no se están dejando esperar. Hoy mismo varios medios de comunicación están abordando precisamente lo que a México le toca en términos de los recortes por el programa de USAID y los programas de derechos humanos que se van a detener precisamente por ello. Bienvenida, Marta. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves esos impactos que se están teniendo? Sí, bueno, pues quizás primero muy buenos días a todas por esta mañana, excelente semana. Quizás primero me parece importante poner en contexto para quienes no tengan claro qué es USAID y el papel que juega, ¿no? Primero decirles que es una agencia, USAID es la Agencia para Desarrollo de Cooperación Internacional de Estados Unidos, así como esta agencia de cooperación del desarrollo hay en varios países, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Francesa, y generalmente este tipo de agencias funcionan con recursos públicos y vienen justamente, digamos, de los países desarrollados para apoyar y financiar el ejercicio de diferentes programas por parte de los gobiernos y también de la sociedad civil organizada para promover la democracia, para promover el tema de los derechos humanos y de alguna manera a partir de su actuación, de este tipo de agencias, están buscando pues mitigar los efectos que tiene la actuación de estos países o digamos que de alguna manera recompensar los efectos que al ser estos países económicamente más poderosos hacen a partir de estas agencias, ¿no? Entonces, eso me parece como importante ponerlo en contexto para que sepan qué es USAID, porque ahora que se toma esta acción ejecutiva por parte del gobierno de Trump de detener y el Congreso así ha aprobado detener por 90 días los fondos a las organizaciones de la sociedad civil, no solamente en México, sino en muchos países que recibían este financiamiento, pues parte de esta, pues digamos, revancha que desde el gobierno de Trump están esgrimiendo contra varias de las agendas, pero de manera muy particular con toda esta agenda de derechos humanos progresista que tiene efectos inmediatos en las organizaciones. Yo leía la columna que publica Penilei Ramírez en Reforma, ¿no? Y hablaba en esta columna que entrevistó a varias activistas que reciben financiamiento a partir de los fondos de USAID y se mencionaba que incluso en algunos casos esto ha implicado que cerraran o que corrieran al 80% de las personas que colaboraban en diferentes proyectos, que es a partir de estos fondos de financiamiento para el desarrollo que diferentes agencias en Estados Unidos reciben, que ONU maneja que el 47% de la ayuda monetaria en todo el mundo proviene justamente de este tipo de fondos y entonces obviamente esto tiene un impacto muy importante. Y tan solo en el 2023 se hablan de más de 200 millones de dólares que recibieron por diferentes agencias para programas gubernamentales y también para financiar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Esto es como todo el contexto
contexto que ella pone, pero lo que me parece muy importante con respecto a la pregunta que me haces, querida Lucía, es que sin duda tiene impacto porque además en México la otra realidad es que de manera muy particular siempre el trabajo de la sociedad civil ha sido a contracorriente, muy difícil, tenemos una legislación muy engorrosa, un montón de leyes, que generan obligaciones a las organizaciones, pero en realidad desde el lado gubernamental no hay un apoyo real y de manera muy particular en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también hubo una serie de cambios de reglas que vinieron a complicar la posibilidad de financiamiento de estas organizaciones y cerrar prácticamente al financiamiento privado o muy difícil de acceder al financiamiento privado de estas organizaciones. Entonces, digamos que tenían el panorama difícil y con esto que sucede ahora con USAID se pone el panorama mucho más complicada para realizar el trabajo que estaban realizando estas organizaciones que sin duda son muy importantes, como te decía en un principio, para promover la democracia en nuestro país, pero también para promover los derechos humanos y ahí hablamos de periodistas, de libertad de expresión, de defensores y defensoras de derechos humanos, de, por ejemplo, las personas buscadoras, de trata, de un montón de temas. Es decir, en realidad el apoyo que se genera a partir de este tipo de financiamiento será muy importante para la realización de varias actividades de la sociedad civil organizada. Y que el tema, como tú lo señalas, es global. En uno de los informes que hace una analista de Reuters, esta agencia de noticias británica, sobre los impactos, los primeros impactos que se empiezan a vislumbrar una vez que se da el anuncio de los 90 días de suspensión, porque hay un trasfondo, no solo son 90 días. Lo que señala Ken Misura es que precisamente es una de las vías para reducir a su mínima expresión todo lo que ha significado durante años USAID y dejarlo realmente en prácticamente la sombra de lo que fue. Y parte de los impactos es, por ejemplo, en el programa para refugiados, para personas refugiadas, casi 400,000 personas en 43 países, solo de una organización jesuita, se verían impactados precisamente por este recorte de USAID. Y este instituto, ustedes lo recordarán, el Instituto Guttmacher, lo que señala es que en 2 semanas de esta suspensión de los recursos de USAID, mujeres, 2 millones de mujeres y niñas no han podido acceder a tratamientos anticonceptivos antes financiados por esta agencia de desarrollo estadounidense, USAID, como bien lo marcas, Marta, y cada semana que avance este stop de los recursos, se irá añadiendo 1 millón más. De eso estamos hablando, mi querida Alma. Ese es el impacto concreto, porque creo que aquí hay que enmarcar en una definición política el retiro de estos recursos. Es lo que ya ha señalado Donald Trump, es parar cualquier recurso que tenga que ver con lo que él ha denominado la ideología de género y ahí, por supuesto, entra derechos sexuales y reproductivos, que lo que nos dice el Instituto Guttmacher, pues tiene un impacto impresionante. Tu micrófono, Alma. Buenos días, queridas compañeras, encantadas de estar aquí. Sí, es gravísimo lo que está sucediendo y a mí me gustaría como puntualizar, por un lado, efectivamente estamos hablando de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una agencia importantísima que da apoyo al exterior de carácter no militar, se dice, ¿no? Cooperación en países receptores en cuestiones políticas, humanitarias, etcétera, lo que ya nos explicó ampliamente Marta. Sin embargo, también hay que distinguir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del aborto, las asesorías, todo lo que está involucrado en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la cultura, va a estar tremendamente impactado en el mundo entero y en nuestros países. Y al mismo tiempo me gustaría señalar
esta distorsión de la perspectiva de género y la ideología de género, donde se, se funde como si fuera lo mismo. Es decir, a las mujeres nos están afectando en nuestros derechos sexuales y reproductivos porque se está involucrando en el sentido y la política de Trump y de Moss, todo lo que tiene que ver con eso llamado del woke, que no tiene nada que ver con la teoría feminista. ¿Y por qué digo esto? Porque nos sucedió, y hay que recordarlo, en México cuando se inició el sexenio anterior, las OSC quedamos fuera del sexenio, en general las feministas y en particular las abolicionistas. Y lo que quiero señalar es que el discurso de cancelar los apoyos, el debate, la discusión, simplemente porque no pensamos iguales, es terrible en el avance de los derechos humanos, en el avance de las sociedades. Aquí ya vemos cuatro queridas compañeras que hemos recorrido muchos caminos juntas, sabemos que coincidimos en muchas cosas y sabemos que en otras no. Sin embargo, podemos estar aquí con profundo respeto y amabilidad, sin cancelarnos y escuchándonos. Y eso no está sucediendo en el gobierno de Trump, un gobierno que está impactando al mundo entero y que cuando decimos con esta parte que se va a impactar la vida de niñas, mujeres en el mundo entero, también sabemos que se va a impactar a una población que, aunque no coincidimos la manera en cómo se está haciendo la política respecto de invadir los derechos de las mujeres o de arrebatarlos, no estamos de acuerdo, por supuesto, en la cancelación que se está haciendo de ninguna manera, pero sí hacer una distinción de que no es lo mismo el woke que el feminismo. Gracias. Y hoy la jornada, a propósito del tema, porque el impacto realmente apenas lo vamos a empezar a ver en términos de la dimensión de lo que esto significa el retiro de estos apoyos financieros. Pero hoy la jornada trae un dato precisamente de los impactos que va a tener el retiro de estos recursos en nuestro país, en México. Hay un párrafo que quiero con eso ir cerrando ahorita, Angélica, y regresamos contigo después del corte. Señala que los 100 millones de programas de USAID en México, que la mayoría basados en acuerdos, negociaciones con el gobierno mexicano durante los últimos 6 años, han sido congelados y que esto lo confirma un exfuncionario del gobierno estadounidense al periódico La Jornada, y los programas de USAID para México son solo parte del total de 2,000 millones de dólares en asistencia extranjera otorgada a América Latina y el Caribe. Pero los millones van en concreto hacia personas. Eso me parece muy importante que no lo perdamos del foco, porque no es en abstracto los recursos ni los programas de los cuales estos fondos iban a apoyar precisamente no solo la democracia, que no es cualquier cosa, sino también en materia de derechos humanos a las personas concretas, como ya lo decíamos, derechos sexuales y reproductivos, personas refugiadas, etcétera. Vamos al corte de estación y regresamos contigo, Angélica de la Peña. No se vaya, estamos en la mesa política. Y ya estamos de regreso aquí en la mesa política, Angélica de la Peña. Sin lugar a dudas, pues todo un sigma a nivel internacional, lo que implica el retiro de los recursos de USAID, pero que no son solamente los 90 días como se ha anunciado, sino esta política de hacer de USAID pues una mínima expresión. Se habla de reducirlo a lo que más se pueda, y eso va a tener impactos terribles en el mundo, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como la conocemos, fue creada, como sabemos, por Kennedy en el 61 y maneja alrededor de 44,000 millones de dólares de apoyo en el mundo. Quiero referir que en América Latina son más de 2,300 millones de dólares que apoyan en materias de migración, materias medioambientales, efectivamente de seguridad,
que son los datos que a mí me preocupan en este momento, junto con otros muy importantes. Bueno, en el 85 también apoyó en la reconstrucción de los estragos del temblor del 85. Me parece que es importante también señalar que se va a ver afectado muchísimo en todos los países de América Latina, en México, por supuesto, el apoyo que se da para las estancias de migrantes, siendo un problema que se va a agravar todavía más. Y yo tengo una cercanía muy especial con USAID México. En 2014 se realiza un convenio con la CETEC, entonces la Secretaría Técnica, para concretar el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal, que en el 2008 reforma la Constitución y da una vacatio legis de 8 años, y va a entrar en vigor, entró en vigor en 2016, pero hay un acuerdo con la USAID para lograr fomentar la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías, para la instauración del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Dejábamos el sistema inquisitorio en la historia y entramos al nuevo sistema, y el USAID fue muy importante en el apoyo a las instituciones de manera formal, a las instituciones de México, a todos los estados, para lograr llegar al 2016, que entró en vigor la reforma de este nuevo sistema de justicia penal, pues entrar en lo más importante en el conocimiento de estas nuevas doctrinas. Y por lo tanto es una agencia muy cercana a México, también en la lucha contra la corrupción. Todo lo que han dicho mis queridas compañeras, tanto Alma como Marta, respecto de la trascendencia negativa que tendrá el que no solamente el posible recorte, sino la intención de que desaparezca este apoyo a partir de este decreto que acaba de terminar Trump. Significará, vaya, un reacomodo de muchos de los programas que se tienen, y por supuesto quienes más se van a ver afectados van a ser las organizaciones de la sociedad civil, que, como bien decía Marta, en el gobierno de López Obrador se recortó, se puso muchísimos obstáculos al apoyo que desde la Secretaría de Sedesol, el Indesol, daba a las organizaciones de la sociedad civil después de cumplir una serie de requisitos, qué sé yo. Y ante ese vacío, pues las organizaciones gubernamentales a nivel internacional entraron en el apoyo, y la USAID, como lo conocemos coloquialmente, fue muy importante para el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. La lucha contra la corrupción no se puede entender sin este apoyo importante que se ha dado. La protección a los periodistas también. Me parece que con esto cierro. Las distintas organizaciones no gubernamentales que están dedicadas a la defensa de periodistas, de trabajadores inscritos en la libertad de expresión, también reciben apoyos en todo el mundo, y aquí en México también, de la USAID. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que se van a quedar al garete, se va a tener que seguir pugnando por buscar otros apoyos, porque yo sí soy muy pesimista. Hay una intención de reacomodar todos esos recursos que Estados Unidos dedica al apoyo internacional en todas estas materias, dedicarlas a los problemas internos que ellos están enfrentando o que van a enfrentar con este nuevo gobierno. De manera que sí estamos ante una situación muy crítica que afectará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en diversos temas que son muy importantes a atender, justamente como es el origen, el objeto de esta agencia, para el desarrollo humano internacional y concretar esta responsabilidad también social que caracteriza los estipulados de esta agencia, diseñada desde 1961. De manera que sí estamos ante un problema muy grave. Nos va a llevar un buen tiempo seguir analizando las repercusiones, las trascendencias de una decisión de un gobernante que odia a las ONGs, que odia a los derechos humanos, que es un buen comerciante. Yo termino recomendándoles que vean la película El Aprendiz, porque refleja mucho de lo que hoy está pasando en Estados Unidos con un señor muy complejo.
muy complejo y muy misógino, porque Bueno, es un macho, bueno, vean la película, es un macho parte misógino, horroroso. porque parte del tema está ahí, es decir, lo que tenemos enfrente, mi querida Marta Tagle, es la imposición del conservadurismo en una política de desarrollo, digamos, que lo está disminuyendo y que el hueco que se genera no se puede sustituir fácilmente. ¿Qué otro país o qué otros países van a poder suplir lo que significaba el aporte que se daba con USAID? Y si bien a las organizaciones, es muy importante recordar que también estaban los gobiernos siendo apoyados. Es esto que trae Angélica de la Peña hoy en el recuerdo, es decir, mucho de lo que se ha hecho en este país en términos de derechos humanos estuvo financiado por esta agencia de desarrollo estadounidense, como bien lo señalaba Angélica, no solamente el sistema penal, el mismo mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los primeros años, y yo diría la primera década de existencia del mecanismo, estuvo apoyada por USAID para una infinidad de cosas. Y esos son los huecos que se van a quedar y que hay que mirarlo a la luz de esta política conservadora, diría yo, Marta Tagle. Sí, no, que además me parece bien importante esto que señalas, porque lo que está haciendo con respecto a estos fondos, al final de cuentas, tiene que ver con una posición total y absolutamente ideológica y política de Trump. O sea, porque no hay un tema de recursos de por medio, o sea, sí hay mucho dinero que se invierte ahí, pero digamos que con lo que tiene Estados Unidos ese no es un problema, o sea, no es un tema económico por el cual toma esta decisión, sino es una decisión de tipo político, y por eso decía que era una especie de revancha con todas estas agendas en lo que ha venido avanzando, y que ahora que tiene el poder reforzado, pues ha venido con todo a tomar este tipo de decisiones. Es decir, en su primer mandato ya había dado visos, pero a partir de este segundo mandato que llega con más fuerza, que además lo propuso en campaña, hoy justo lo hablaba con con los compañeros que tengo en clase en la mañana, decía, a ver, no nos puede además sorprender, ¿no? O sea, además esa posición política con respecto a la diversidad sexual, a la igualdad, al medio ambiente, a las políticas en materia de salud, todo eso formó parte de su discurso de campaña. O sea, todo el enojo contra este tipo de agendas las manifestó en campaña, y la gente sí votó por eso. Y digamos que de alguna manera lo que estamos viendo ahora es la reacción que está teniendo. Y el apunte que tú haces es muy importante, porque digamos que este tipo de personajes están llegando no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Hemos ya aquí hablado, por ejemplo, de Milei y incluso Bukele y ese tipo de personajes que ya están llegando en otras partes del mundo, pero el peso que tiene que lo haga Trump en Estados Unidos, pues es súper importante, porque le termina pegando a un montón de personas, de organizaciones, de países que estaban trabajando con estos fondos en el avance de estas agendas en el mundo, ¿no? Y que a partir de esto, pues simple y sencillamente no saben cómo se van digamos, reorganizar, ¿no? Digamos que una apuesta de las organizaciones de la sociedad civil que se ha dado a partir de lo que sucedió con este anuncio primero y después por la confirmación del Congreso de congelarlos por 90 días, fue que se reunieron varias de estas organizaciones que reciben estos fondos con el ánimo de buscar soluciones colectivas, y un poco quizás la salida o digamos lo más que más se está haciendo es que justo están haciendo redes para buscar apoyarse como organizaciones, pero que sin duda va a ser un tema muy difícil, porque están teniendo que disminuir al máximo, o sea, al mínimo posible de personas contratadas, de revisar incluso los proyectos que estaban realizando, porque
parte de la revisión que tiene que ver con esta orden ejecutiva de Trump es justamente en los tipos de acciones que se estaban realizando, y entonces varios de ellos están como revisando sus financiamientos, el tipo de acciones que tienen para ver cuáles pueden eliminar y pueden volver a obtener este financiamiento, pero pues al final de cuentas tiene que ver conseguir la voluntad de este señor, y una voluntad que está, digamos, apoyada en un número muy importante de personas que lo acompañaron con su voto en esta posición ideologizante y tan conservadora, retrógrada, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día en el mundo, ¿no? Absolutamente, y es no solamente Estados Unidos, es decir, Alemania en febrero, finales de febrero, 23 de febrero tendrá elecciones, y el panorama que se coloca también es de pronóstico reservado en términos del avance de la derecha. Si uno mira precisamente el Parlamento, sí, el Parlamento Europeo, vemos cómo la derecha ha ido ganando espacios, y eso ha ido implicando el recorte a programas, acciones humanitarias importantes. No solamente son organizaciones de la sociedad civil, no solo son gobiernos, la propia Naciones Unidas se ve afectado precisamente por estos recortes. Todas estas son las dimensiones que hoy están en entredicho. Miraba en este artículo que les comentaba hace un minuto, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, todas ellas que trabajan precisamente en campamentos, en países en situación de alta pobreza, que estaban garantizando la nutrición de niñas y niños, suspendieron ya su actividad porque no hay recursos. De eso estamos hablando. Y la jornada también señalaba, y lo cruzo con este dato que da el periódico La Jornada hoy, en términos de cómo estaba distribuido el apoyo, porque creo que eso es importante. Dice que más de la mitad de toda la asistencia exterior de Estados Unidos en 2023 fue dedicada a programas de desarrollo, asistencia humanitaria y programas de salud. 22% fue destinado a programas de paz y seguridad, y solo 5% fue dedicado a programas de promoción de democracia, derechos humanos y gobernanza. De eso estábamos hablando precisamente, de cómo está distribuido y los impactos que va a tener. Vamos a un corte de estación, Alma. Regresamos contigo para ir cerrando el tema y entrar a otro que también es muy importante en nuestro país y que tiene que ver con las libertades y la democracia. Vamos a ir rápidamente al corte de estación y volvemos. Estamos ya de regreso y estando precisamente el reportaje, la segunda parte del reportaje del periódico La Jornada sobre el tema, mi querida Alma, y otro de los rubros, digamos, de apoyo también tiene que ver con el combate a la criminalidad en términos de drogas y de trata de personas, etcétera. Esto es como una encrucijada, es decir, hay una demanda de Donald Trump de reducir el tema de las drogas, pero retira los apoyos que se le daba al gobierno mexicano para poder hacer la política antidrogas, en fin, y además, pues todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, migración, en fin, que son temas que los tenemos en nuestro país y de manera muy cercana, y alarmante que ha sido estas condiciones que ha puesto Trump, y que incluso la amenaza de los aranceles, es decir, no está sencillo para nosotros, México. Tu micro, Alma. Bueno, estamos viviendo en México y en el mundo entero toda una tempestiva, violenta en las políticas públicas, y la cuestión de los aranceles yo creo que va a ser una situación que todavía la presidenta ha estado, digamos, en una actitud bastante inteligente, pero aún así vemos que esto no va a ser tan sencillo, porque se da un periodo para decir la última palabra, y ya antes de que se llegue el final ya se está diciendo otra cosa. Entonces,
hemos visto que esta actitud y este perfil del personaje que es el presidente de Estados Unidos, pues es una actitud de un autoritarismo y un conservadurismo y una falta de respeto a los acuerdos y a los derechos humanos que es muy complicada y que está teniendo impactos muy serios en el mundo entero. En este momento, en todo el mundo vemos que hay distintas manifestaciones en contra de estas iniciativas y todas las que van saliendo permanentemente cada semana, porque el tiempo es impresionante de cómo él sigue moviendo, mueve una pieza y después cambia, después parece que va a retroceder, pero no, sigue avanzando. Entonces, yo pienso que la, el reto mayor que tenemos en este momento en México es poder garantizar que al interior de nuestro país podamos tener una propuesta de unidad y de seguir fortaleciendo el diálogo. Yo veo que ha sido muy difícil porque seguimos poniendo sobre la mesa distintas agendas y me refiero en especial a las agendas políticas feministas y vemos que se sigue haciendo una forma diferenciada. Por eso al inicio yo sí hacía una comparación de cómo en el gobierno mexicano esta actitud, no estoy comparando al expresidente mexicano con el estadounidense. Estoy comparando la posición política de asumir las decisiones sin importar los impactos que se tengan. Eso es lo que estoy comparando. No hay un debate, no hay discusión, hay imposición y esta actitud populista que vende muy bien, se escucha muy bien y vemos que ha tenido continuidad en este gobierno con distintas tonalidades y eso nos lleva a una crisis eh, democrática muy seria. Lo estamos viviendo con el Poder Judicial ahora mismo. Podemos estar de acuerdo o no con las reformas, ni siquiera estoy hablando de eso, sino con el debido proceso, que hemos visto lo controversial. Entonces, es una situación que es muy importante que la audiencia de nuestro país pueda comprender lo que estamos viviendo y las implicaciones que tiene cada una de estas decisiones en nuestros derechos, en la vida cotidiana, en nuestros bolsillos y en lo que se va a decidir en el día a día. Porque de repente pareciera que estas decisiones no nos alcanzan y no nos tocan, y eso es lo más errado del mundo. Por eso yo creo que el diálogo y estos espacios que tenemos son importantes y muy importantes porque estamos viendo que la negación del debate y la escucha que no se está dando en los gobiernos, sino que hay una imposición, nos permite aquí decir, aún con nuestras diferencias, estamos de acuerdo en esto, quizás en esto, ¿no? Deberíamos hacer otra cosa, pero nos escuchamos y eso no se está dando en el mundo. Vemos las formas que él quiere arreglar. Me voy a meter a este país y voy a quitar esto y voy a poner aquí, o sea, como si fuera su territorio. Es que es su territorio, perdóname, mi querida Alma, él se ve como gobernando el mundo, no es Exacto. que crea que las fronteras de su país lo limitan. Bueno, el Golfo de América, ahora lo de Ucrania y Rusia, ¿no? Este acuerdo que piensa por encima de incluso de la Unión Europea en torno a Ucrania, es decir, él está gobernando el mundo y está actuando con esa lógica Sí, de autoritaria, diría. Ese es el tema, ese es el problema central con Trump en términos de la cancelación del diálogo con cualquiera. O sea, no solamente con la ciudadanía, con cualquier gobierno, con cualquiera que no piense como él. Él no está dispuesto a escuchar porque él tiene la verdad. Ese es, yo creo que el gran tema que tenemos enfrente con este hombre ensoberbecido por haber ganado, como ganó la presidencia por segunda ocasión y los votos que le respalda. Marta Tagle decía, te recordarás, Marta, cuando ganó, tendríamos que pensar qué pasa en las poblaciones que están votando a estos personajes, Milei, El Salvador, Alemania, etcétera. Es decir, ¿qué nos faltó en términos
de la propuesta progresista democrática de otras alternativas políticas que no anidaron en la sociedad y que hoy está permitiendo el tema de este tipo de personajes que son los que llegan, mi querida Marta, y creo que nos seguimos preguntando qué faltó, y con esta ronda me gustaría escucharle su reflexión, Marta Tagle. Sí, yo creo que ese es, o sea, es lo lamentable, ¿no? Quizás quienes venimos trabajando durante muchos años como las que estamos en esta mesa, en la conquista de nuestra agenda, que nos ha costado tanto trabajo construir las instituciones, las leyes, las políticas, los programas, y que vamos viendo hacia el progreso, ¿no? Sí es desalentador ver de repente esta oleada conservadora, pues que casi que de un plumazo, ¿no? Tira todo. Y lo vimos en México de manera muy reciente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el desmantelamiento de las instituciones y políticas que se habían hecho bajo el pretexto de que todo era corrupto y todo estaba mal, pues ahora en otra escala, porque yo creo que, como les decía, el tema de Trump y lo que significa es que adquiere otra escala, ¿no? O sea, la destrucción que ya habíamos vivido no ha sido tan grave como lo es ahora, que vemos lo que puede venirse con Trump y estamos empezando a ver las decisiones, porque digo, apenas llevamos 20 días del segundo mandato de Trump y parece que ya va a punto de terminar o sea, que ya lleva mucho tiempo. Hoy leía también a Silva Herzog en Reforma, ¿no? Y decía que parece que que anda espolvoreando la pólvora por todas las partes del mundo Trump, ¿no? O sea, dicen que en qué mundo distópico despertamos que de repente vemos este hombre megalómano que ya repartió por todos lados la pólvora y que en cualquier momento va a prender la dinamita, y que así está, ¿no? En el ánimo de destruir todo lo construido. Entonces, sí es desalentador el panorama, y frente a eso, pues siempre nos queda preguntarnos qué nos toca hacer, ¿no? Como sociedad civil organizada, como personas que creemos en una agenda de derechos, de avance, de progreso frente a este tipo de personajes que han llegado. Y yo creo que lo que nos queda es pues seguir pues confiando en el trabajo que se hace, en impulsar las agendas, en no dejar de aliarnos y encontrar nuevos caminos entre todas las personas y sumando a quienes creemos en estas agendas, sobre todo pues también viendo ante esto que está sucediendo con Trump, qué es lo que puede suceder más en nuestro país, y sobre todo tomar precauciones. Me parece que eso es muy importante. Angélica de la Peña, ¿qué dirías a esta reflexión? Bueno, yo quiero recordarles el comentario de Elon Musk que dice: ha llegado la hora de que muera USAID. Es decir, hay una determinación de todos estos asesores que piensan igual que Donald Trump, que es el clásico imperialista. Es lo que su comportamiento es típico de un imperialista que quiere imponer su ley, quiere imponer sus reglas, quiere estar por encima de todos. Ya mencionabas tú su desaire a la Unión Europea, no solamente Ucrania, respecto a querer resolver él y Putin, ¿no? Otro personaje, querer resolver el problema de Ucrania, obviamente contra Ucrania, ¿verdad? Porque ¿qué puedes negociar con Putin, ¿verdad? Entonces es doblegar a Ucrania. Y en eso está Estados Unidos. Hay un comportamiento totalmente contrario respecto a lo que hacía Biden. Pero también quiero volver aquí, los pies aquí a México. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó cuando a pregunta expresa qué pensaba de USAID y dijo que celebra la suspensión de la ayuda porque se ha financiado a grupos de la oposición. Textual. Me parece eso gravísimo. No tenemos un equilibrio adentro del país donde pues la presidenta tenga la información adecuada. Es verdad, sí es verdad, y tú lo sabes, Lucía, lo sabemos nosotras, que la USAID también ha apoyado a las pequeñas empresas periodísticas, fundamentalmente que se han sostenido en regímenes totalitarios. Sobreviven en Argentina, en El Salvador, en Venezuela, bueno, en Cuba y aquí en México. Entonces, sí estamos ante un problema de trascendencia gravísima contra todo el espectro que conocemos que son los derechos humanos.
Los derechos humanos son todos los derechos que refieren a los derechos de las personas. Por supuesto que la libertad de expresión está allí, la libertad de opinión, de decir lo que te venga en gana, y por supuesto también todo el apoyo a grupos que se encuentran en situación vulnerable. A mí me preocupa muchísimo porque se va a dejar de apoyar, insisto, a los grupos migrantes, particularmente había apoyos a grupos para promover que las niñas y los niños indígenas fueran a la escuela. Es decir, ese tipo de pequeños apoyos que parece que no son importantes, pero son trascendentales en el cambio de la expectativa de vida de estas personas, sobre todo quienes son menores de edad, que no tienen otra opción más que ese tipo de ayudas que el gobierno no le da, porque el gobierno debería estar obligándose a atender todos esos asuntos y no lo hace. Por eso es que las organizaciones no gubernamentales recurren a este tipo de agencias para solventar todas las broncas que tienen que solventar y poder funcionar. De manera que estamos ante una situación muy complicada en el mundo. Yo también sugiero que volvamos a leer cómo comenzó, cómo se empoderó Hitler, qué pasó con Mussolini, qué ha pasado con todos estos grandes errores de la humanidad que nos han llevado a hecatombes tremendas. E insisto mucho en algo. Miren, la diferencia con Biden, con el Partido Demócrata, es que el Partido Republicano se caracteriza por recibir apoyos de las armadoras, las constructoras de todo tipo de armas. Y el apoyo que recibe de manera muy importante el Partido Republicano de estas agencias deriva en que apoyen este tipo de personajes guerreristas que todos los días se levantan a ver que yo estoy por encima de todos. Y en tonteras como el cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. No. El otro problema ya estamos viendo, metiéndose con los palestinos, metiéndose contra Ucrania, amenazando a toda la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea. Es decir, estamos frente a apenas empezando a ver las repercusiones del resultado de la votación en Norteamérica que llevó al empoderamiento de este señor y a un grupo de señores y una que otra señora con pensamiento ultraconservador, ultraderechistas y eminentemente imperialista. Ese es el panorama que tenemos y solo cierro con este comentario. Las casas de migrantes que atienden a la gran mayoría de población migrante están en crisis y no saben qué van a hacer porque ACNUR, que recibía recursos de USAID, tuvo que recortar los recursos para las casas de migrante. Vamos a un corte de estación, volvemos. Ya estamos de regreso en el último bloque. Yo hubiera jurado 2 segundos atrás que todavía nos quedaba la mitad del programa, pero no. Me acaba de decir la producción, no, ya vamos al último bloque, 5535084761, nuestras vías de contacto, y es un tema, vamos a regresar, vamos a quedarnos en México en este segmento, les pediría a las 3, porque ustedes recordarán Zacatecas, 8 de marzo del año pasado, estas escenas que vimos de la policía zacatecana contra las manifestantes, la denuncia en la Cámara de Diputados acompañada entonces por Amalia García y por varias de las diputadas de aquella legislatura, llamando al respeto a las mujeres por los actos de tortura que recibieron, los golpes, en fin, una serie de situaciones. 22 mujeres feministas de Zacatecas incluso vinieron al mecanismo de protección para pedir el resguardo ante pues las amenazas también del entonces secretario de gobierno del gobierno de Zacatecas. Y estos días 13 y 14 de febrero se llevó a cabo como respuesta de estas violaciones de derechos humanos, pues una capacitación a 245 elementos de la policía en derechos humanos y perspectiva de género. Esa es la respuesta del gobierno de Zacatecas ante la violación
de derechos humanos a la libre manifestación de las feministas, no se habla de ninguna investigación hacia hacia los policías que intervinieron, que están identificados, etcétera. Marta Tagle, tenemos también ahí todo un tema, porque no es el primer acto de brutalidad que vemos ante las feministas y ante este estigma que se colocó de que somos violentas, de etcétera, etcétera. Marta, ¿cómo lees esta acción de Zacatecas? Pues mira, dicen que el niño ahogado tapaba el pozo, ¿no? Creo que ante la brutalidad con la que actuaron las policías, estamos viendo una reacción un poco tardía porque ya casi va a cumplir un año, ¿no? De lo que sucedió con esta actuación de las policías. Y me parece que además total y absolutamente limitada, ¿no? O sea, con la mera capacitación de las policías frente a las manifestaciones de mujeres y en general, porque entiendo que la capacitación que estarán haciendo a más de 240 policías en Zacatecas tiene que ver con su actuación y educarlos en materia de perspectiva de género. Me parece que es muy limitada porque al final de cuentas tiene que ver no solamente con la actuación de la policía, sino en general, cómo desde el gobierno están viendo las manifestaciones de las mujeres. Y me parece que eso no solamente pasa, o sea, no fue una decisión de la policía la que decidió actuar de esta manera como lo hizo frente a una manifestación, además en una fecha tan importante donde se sabe que las mujeres salimos a las calles a manifestarnos porque en eso consiste el 8 de marzo. Y sabiendo esto, pues me parece que debieron de haber previsto una salida de estas manifestaciones y no actuar de esa manera. A mí me parece tardío, me parece muy limitada la respuesta y que si bien quizás podamos esperar que frente a nuevas manifestaciones tengan una actuación diferente de los policías, habrá que preguntarnos cómo está el gobierno de Zacatecas que frente a los enormes retos que tiene, no está considerando realmente este tema de la perspectiva de género con mayor importancia, porque te digo, pues casi pasó un año, y ver qué más está haciendo al respecto, porque me parece que la mera capacitación de los policías no va a venir a resolver ninguno de los problemas que enfrentan las mujeres en la entidad. Solo quiero compartir con ustedes lo que el boletín del gobierno rescata y que ha sido recuperado por varios medios. Entre los temas que se dieron en la capacitación el 13 y 14 de febrero está, por ejemplo, la experiencia en armamento y tiro policial. Como tema, ¿por qué no? Si vamos a construir paz, hay que preparar a los policías en armamento y tiro policial. Y paralelo, dos sesiones sobre preparación de la actuación policial en atención a manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres, los conceptos fundamentales y la perspectiva de género en la función policial, y el modelo de seguridad que se quiere con un enfoque de género. Realmente, Alma, o sea, no sé qué decir, pero yo creo que tú sí. Tu micro. Eh, te- Realmente yo creo que la presidenta necesita realmente comprometerse. El decir presidenta con A, pues no significa nada si no lo vemos en el ejercicio de los derechos y que se garanticen, en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y que se garanticen. Yo creo que lo que concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación, pues ha sido muy evidente que no incluyó la responsabilidad de directivos. Y eso nuevamente vemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteradamente encubre, como lo ha hecho también el gobierno mexicano cuando hablamos de los gobernadores y de lo que está haciendo, ¿no? En sucesos en los que se deben de rendir cuentas y por lo menos decir, bueno, o lo resuelves o pasemos a otra cosa, busquemos una alternativa, una persona que sí lo pueda resolver. Y vemos que se sigue una política de encubrimiento de las autoridades de mayor rango y esto no resuelve las capacitaciones.
Yo quisiera ligarlo un poquito con cómo, por ejemplo, cuando se da este enfrentamiento, este ataque entre estas dos chicas, todo el mundo dice, no, es que deberíamos castigarlas con feminicidio. ¿Y cómo es posible que ya ha aprobado la ley de acceso y que se les da capacitaciones de protocolos de lo que es el feminicidio y de qué es el homicidio? ¿Cómo la sociedad y las autoridades siguen confundiendo por qué sí o por qué no? Lo relaciono porque estamos hablando que forma parte de las capacitaciones, es decir, cuando queremos entender lo que son los protocolos, lo que es la perspectiva de género, lo que es la aplicación con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, no estamos entendiendo qué significa en la práctica. Si no, no tendríamos incluso abogadas, abogados criminalistas diciendo, ¿por qué no se le aplica la tentativa de feminicidio? Que lo diga alguien que no es abogada, yo no soy abogada, ¿no? Pero que lo diga, he estado en esto hace mucho tiempo, pero que lo diga alguien que sí lo es, nos refleja que no se ha garantizado que esa capacitación que se está dando a las autoridades en las escuelas no ha sido lo suficientemente eficiente. ¿Por qué? Porque tendríamos que recordar que cuando yo recuerdo, Marcela Lagarde siempre nos decía, la definición más conocida del feminicidio fue propuesta por Daniela Russell, el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. Bueno, Ese es, eso queda clarísimo y es una ese es. pizca de lo que significa la capacitación y la poca atención que se le ha dado, y Es, además una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ni siquiera tampoco está entendiendo de lo que claro. estamos hablando. Digamos, es un curita en medio de una crisis, porque en los últimos 8 años, Angélica de la Peña, algo que vio el propio mecanismo de protección, es Sí. el ingreso masivo de feministas que fueron amenazadas, que tuvieron que ser protegidas después de esta, diría yo, esta estigmatización hacia las feministas como violentas, que trajo una serie de acciones en diferentes entidades del país. No hay que olvidarnos del 9N en Cancún, esta Sí. dispersión de esta manifestación a balazos, y ningún policía ha sido investigado y sancionado por ello. En el caso de Cancún no solo fueron liberados, sino cambiaron de municipio. De Sí. solidaridad los mandaron a otro lugar. O sea, de este tamaño estamos hablando. Sí, estamos hablando de un delito que se llama el uso ilegítimo de la fuerza pública. No es un delito menor, pero además otro delito que es tortura. Son estos hechos violentos perpetrados por agentes del Estado, no particulares, es agentes del Estado. Quiero recordar que la ley contra la tortura, su segundo capítulo, refiere a la violencia, la tortura perpetrada contra mujeres, es decir, tiene una perspectiva de género donde está planteando puntualmente que se trata de un delito grave. ¿Qué ha pasado en Zacatecas? Bueno, Zacatecas es un desastre, ¿eh? Ese gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, la respuesta pues es lógica de un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza ni le interesa absolutamente nada que tenga que ver con la gobernanza, y efectivamente las mujeres que fueron violentadas pues no tuvieron acceso a la justicia. No hubo, por supuesto, reparación del daño. No hubo preceptos que comprometieran a no repetición de la institución. Estoy hablando de la institución. ¿Quiénes son en el mando? ¿Quiénes estaban arriba de estos policías? ¿Quiénes recibieron la orden? ¿Quién más arriba? Es decir, todo ese tipo de situaciones están tiradas a la basura. Es decir, el marco jurídico que hemos construido para que haya un debido proceso legal que proteja a las víctimas, como en este caso a las periodistas, es tirado a la basura. No funciona porque no hay interés. Y entonces, ya no hablo de las instituciones defensoras de derechos humanos porque son también otro caos, otro problema y que no se quiere resolver. Al contrario, no hayan cómo hacer para desaparecerlas del mapa. Pero me parece que sí es un problema que no podemos dejar pasar porque no se cumplió con estos preceptos legales a los que ellos tienen derecho. La capacitación, a mí me da vergüenza
cuando están, ay, es que vamos a capacitar, ¿qué van a capacitar? Con un cursito de unas cuantas horas va a cambiar el pensamiento de esos policías, mujeres, porque también mandaron a mujeres policías a golpear a los policías. No, no hay un asunto que se dirima desde un aspecto conceptual respecto de cómo debe ser la profesionalización, tampoco la sensibilización, ¿eh? Ay, vamos a sensibilizar a los policías para que se porten buenas gentes con las mujeres y no las toquen. Es que las mujeres, pues es que es el sexo débil. Es decir, cuidado, me parece que sí estamos ante un problema muy complejo donde se demuestra que la autoridad no sirve para nada, hay un vacío y la ciudadanía y las mujeres en el 8 de marzo que salen a protestar precisamente contra ese estado de cosas, pues se encuentran en una situación de riesgo. Esa es la verdad. Y veremos, mi querida Angélica, Marta, Alma, qué pasa el 8 de marzo en Zacatecas y en el resto del país, Exacto. porque creo que ahí se va a poner a prueba y yo creo que ya superamos los talleres de sensibilización, de capacitación y tenemos que empezar a hacer realmente una política de Estado para garantizar los derechos. A las tres, muchas gracias, a la audiencia, gracias por acompañarnos en esta hora, en esta emisión que como siempre nos quedan temas en el tintero, pero los seguiremos recuperando en el resto de las emisiones. Gracias, como siempre, en la producción que estuvo a cargo a Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes aquí en punto de las 10 de la mañana en la Mesa Política. Tenga excelente semana y hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.